diríamos efectivamente hay que dar facultades, pero cuando sabemos que se legisla en favor de grupos económicos y cuando hacen un análisis por qué se tiene que dar estas facultades, encontramos de que ni siquiera nos dicen con verdad cuáles son las razones y cuál es el origen de los problemas que tenemos. Y por esa razón nosotros desde el Frente Amplio planteamos de que la urgencia y el objetivo de las medidas tributarias, la urgencia es cómo implementar medidas que permitan impulsar el crecimiento económico, resguardando la sostenibilidad fiscal, pero también la sostenibilidad social y ambiental. Eso es lo que les planteamos desde acá. Pero también las medidas tributarias tienen un objetivo: recuperar el ingreso permanente que se vieron afectados, el incremento de la evasión fiscal, y también responder a nuestro pueblo para que pueda no solamente tener la canasta básica familiar y que el mínimo vital sea mayor de lo que nosotros les estamos planteando acá. Y por esa razón, presidente, creemos que estas causas que dicen que reconocen el gobierno para pedir las facultades, nos dice que hay una caída sostenida de la recaudación de los impuestos a la renta, nos dicen que hay un aumento a la evasión del pago de impuestos a la renta empresarial, hay una elusión tributaria y distorsión de los beneficios tributarios y probable filtración de empresas medianas en la categoría de los MIPES. Eso nos dice entre las causas, cuando en realidad las verdaderas causas, presidente, es que hay una caída sostenida de la recaudación del impuesto a la renta y que estas empresas, las top y mega contribuyentes, ¿no?, estas han dejado de pagar lo que tenían que pagar. Y esas son las razones por las cuales en este momento nosotros tenemos que dar facultades extraordinarias para la recuperación económica. Pero en contraste, presidente, hay un aumento de recaudación, nada menos que de los pequeños y medianos, que son los que han incrementado en la recaudación. También, presidente, la caída de la renta minera, en total recaudado asociado directamente a la tendencia de caída de precios de los metales especialmente. O sea, estamos ligados a la baja y suba de los metales. O sea, esto revela que depende de la volatilidad del sector minero. O sea, no tenemos asegurado ni siquiera la posibilidad de que estas facultades extraordinarias nos aseguren de que sí vamos a salir de la situación económica en la que estamos. Y por lo tanto, nosotros creemos desde el Frente Amplio que la extensión de los beneficios y estos privilegios que se dan al gran capital minero también debe tomarse en cuenta y dejar de hacer beneficiarios a estas grandes empresas. Pero también vemos que hay ampliación de titulares en contratos de estabilidad tributaria. Ahí quiero coger, presidente, que hay que tomar en cuenta que dentro del problema central están los ingresos fiscales que se registraron durante 5 años. En 5 años hay caídas consecutivas, con lo cual la presión tributaria alcanzará al 12.9% del PBI. O sea, este es el más bajo dentro de los últimos 15 años, presidente. Y esta situación hace de que estemos, como consecuencia, tengamos que estas medidas se estancaría el crecimiento en 3% y permitiría el incremento del déficit fiscal y la deuda pública y sobrepasaría el 30% del PBI, que es el límite establecido. Entonces, ¿qué está pasando, presidente? Vamos a dar facultades, vamos a dar alternativas, pero sin embargo vamos a hacer más de lo mismo. Y nos dicen que es importante el crecimiento, pero cuando nos dicen ¿qué cosas hay en este momento que tenemos que atacar con estas facultades legislativas? Tenemos que atacar la evasión, tenemos que atacar la elusión, tenemos que atacar también estos llamados convenios de estabilidad jurídica, tenemos que atacar los contratos de estabilidad tributaria, presidente. Son esos los aspectos que tenemos que atacar.
¿Por qué? Porque no podemos hacer caer en las espaldas de la gente, en las espaldas del pueblo, en las espaldas de los trabajadores, nada menos que el peso de la recuperación económica cuando son las grandes empresas, cuando son los monopolios, cuando son ellos los que permiten esta situación. Y por esa razón, presidente, nosotros insistimos de que no solamente evasión, y esta evasión, ¿qué cosa es? Es transgredir la ley para no pagar el impuesto. Pero también se aparece la otra situación, el otro fenómeno, que es la elusión. Y eluden, ¿quiénes eluden? Es una forma sofisticada, presidente, amañada de no pagar los impuestos. Y todavía nos dicen que a pesar de eso, nos dicen que están cumpliendo la ley. O sea, evaden, ocultan, cogen ardides que permiten que no paguen los impuestos. ¿Y para eso qué hacen? Desde luego, tienen esquemas ficticios, ¿no? A través de terceros, también hacen lo que se llaman inflan costos incorrectamente, haciendo transferencias y traspasos en paraísos fiscales. Eso es lo que hacen. Ahí se pierde miles de millones en los cuales nosotros, si es que tenemos que luchar conjuntamente, pero no contra los empresarios, sino contra los que eluden, sino contra los que evaden, sino con todos esos que tienen privilegios, con los convenios de estabilidad jurídica, con contratos de estabilidad tributaria. Son a ellos a los que tenemos que atacar y no precisamente a los trabajadores y a la gente de a pie, que le tenemos que poner impuestos selectivos al consumo y le ponemos al combustible. Y poniendo el combustible, afectamos la producción, afectamos el transporte, afectamos todo, y afectamos a todos los que dependemos de una economía del día a día. Entonces, por esa razón, desde el Frente Amplio, les hemos planteado alternativas. Tiene que haber un impuesto a la renta empresarial, los que ganan más, que paguen más. Entonces habrá esta restitución aproximadamente de un 30%. No más convenios de estabilidad tributaria ni incentivos, beneficios a la gran inversión privada, no más. Que paguen los que más tienen y que las empresas que tienen no eludan ni evadan los impuestos. Aplicación de la norma antielusiva y mayor seguridad jurídica a la SUNAT para declarar, sancionar prácticas de elusión y evasión de todas las categorías de contribuyentes. Revisión de parámetros, de tamaños de empresas, de categorización, y hablando de las pequeñas y medianas empresas, también trabajar en función de ellos. Y lo más importante, presidente, en estos últimos días se está discutiendo, se está viendo aquí en el Congreso, de que tenemos que nuevamente incrementar esta ley de promoción del sector agrario. Y esto en los sectores, en las actividades acuícolas y de manejo y aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, porque sería una extensión de la flexibilización del abuso laboral. Nosotros hemos recibido en nuestros despachos, los del Frente Amplio, a todos estos trabajadores que sufren de esta situación de flexibilización laboral y que les pagan nada menos que sueldos miserables y trabajan mucho más que cualquier otro trabajador. Y por esa razón creemos nosotros también, presidente, que esta situación tiene que cambiar en favor de los trabajadores agrarios, de los trabajadores de todos los centros fabriles. Tiempo adicional, 1 minuto. Y también en beneficio de las grandes mayorías, de estos que no tienen trabajo fijo, de esta gente que no tiene dónde poder laborar de una manera fija, que no tiene vacaciones, no tiene seguridad social, no tiene nada como trabajador. Y precisamente desde el Frente Amplio les decimos, hagamos estas alternativas, estas propuestas legislativas, pero mirando y apostando desde la gente, no desde las grandes empresas, presidente. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer, me pide una interrupción la congresista Foronda. Sí, congresista Foronda, ya estaba culminando, pero
Un minuto adicional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosas. Lo que nosotros desde la bancada del Frente Amplio hemos reflexionado frente a este tema de delegación de facultades es la pertinencia en este momento de hacer esta delegación. Y en la perspectiva lo que hemos encontrado han sido algunas preguntas que no son solo nuestras, sino que la trasladó el propio ministro de Economía en la Comisión de Constitución. Por ejemplo, ¿para qué facultades en materia tributaria y financiera si lo que ha dicho el ministro en la Comisión de Constitución es que lo de las exoneraciones y el tema de las deudas lo trabajaremos después con el legislativo? ¿Para qué facultades si el ministro igualmente ha dicho que sus efectos no van a ser muy grandes, sino entre el 0.5 y el 0.7% del PBI? ¿Y para qué facultades si lo que propone el dictamen que indica que puede ser legislado mediante decretos supremos o proyectos legislativos del propio Congreso? En esta perspectiva, presidente, nos preguntamos si las exoneraciones fiscales vigentes, tal como ha dicho una información, un reportaje de Ojo Público, indica que en la última década el Estado ha dejado de recaudar. El segundo minuto de interrupción. Gracias, presidente. Ha dejado de recaudar 93.000 millones de soles. Y la existencia de 78 beneficios tributarios que han sido dados en el gobierno del expresidente Fujimori. Los sectores más favorecidos proceden del negocio agroexportador, de Agrocasa, del señor José Klimper, del sector educativo, del sector bancario, del sector de hidrocarburos, del sector minero y obviamente también del sector pesquero. Por esas medidas, presidente, nosotros pensábamos que esta delegación de facultades tenía que ir sobre los temas de fondo que tiene que debatir el Congreso. Tenemos que legislar. Ya acabó los 2 minutos de interrupción. Congresista Rosas, puede culminar, por favor. Presidente, y nosotros no estamos en contra de la reactivación, al contrario, sabemos que la reactivación es lo más importante para el país. Usted sabe, presidente, que cada punto porcentual equivale aproximadamente a 150.000 trabajadores. Eso significa que si crecemos, también crece el número de trabajadores que se tienen que ocupar. Pero entonces tenemos que trabajar ¿por quiénes? Por los pequeños y los medianos. Tenemos que diversificar la producción. Eso es lo más importante. Y ojalá que estas facultades también sirvan para eso. No solamente hay que diversificar la producción, sino también tenemos que desarrollar el agro, presidente. Tenemos más de 30% de la población peruana con esa actividad tan importante como es la agricultura familiar. Y tenemos que estar allí juntamente con ellos. Y el Frente Amplio, por esa razón, está en contra de la extensión de los beneficios de la ley de la promoción del sector agrario a dichas actividades. Significa la extensión de la flexibilización laboral abusiva a nuevas actividades, lo que colisiona con los derechos humanos. Por esa razón, presidente, demandamos desde acá y desde el Frente Amplio que esto tiene que servir para cambiar y para poner al servicio del país, que el Perú es para los peruanos, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista. Gracias, congresista. El congresista Octavio Salazar, 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, este Parlamento ha cumplido fielmente el mandamiento constitucional de ceder facultades legislativas al Ejecutivo. Ya lo hemos hecho al inicio de este gobierno y de igual forma hemos sido responsables de verificar la constitucionalidad de las normas emitidas. Así que nuevamente no nos pueden decir que somos un parlamento obstruccionista. El proyecto de ley 27.911 presentado por el Ejecutivo ha sido revisado en su totalidad. Se ha buscado mejorar su contenido acorde a lo solicitado en materia tributaria y financiera. La modificación de la ley del impuesto a la renta, establecer mejoras y sobre el tratamiento tributario
aplicable a los fibra y al fibre y a la creación de un producto previsional inafecto del impuesto a la renta y de la contribución a salud para afiliados que retiraron el 95.5% de sus fondos. Este Parlamento, señor presidente, no apuesta para incrementar la tasa del impuesto a la renta empresarial de los contribuyentes, ni una modificación en la tasa máxima y el tramo inafecto del impuesto a la renta que grava la renta de trabajo de los usuarios. Estamos a favor de una mayor recaudación, pero quienes tienen mayor ingreso tienen la obligación de contribuir mucho más al Estado. Si se busca ser reconocido a ojos del mundo como un país desarrollado, una de las principales metas, señor presidente, es llegar a ser miembro del OCDE. El único país sudamericano es Chile y existe Colombia, que ya ha sido admitido, y tenemos nosotros esa gran probabilidad de poder hacerlo. Somos un país grande, pero ¿qué nos falta, presidente? Nos falta unidad. Hay que generar unidad y hay que generar aspectos importantes e inherentes a seguir buscando de que el país siga creciendo, y ese tiene que ser un reto en el futuro, señor presidente. Debemos tener presente que las ciudades son claves para lograr el desarrollo de un país, pero esto no viene ocurriendo en el Perú. Lima concentra el 32% de los habitantes y el 45% de la producción nacional. Y según las estadísticas, esto se da en base con alta centralización política. Ello nos llama a un desarrollo homogéneo del país. No hemos visto hasta la fecha en el Ejecutivo que cambie todo ello. Recordemos, señor presidente, que la brecha en infraestructura supera los 165.000 millones de dólares, sin contar los 6.400 millones que representaron los daños ocurridos por el fenómeno del Niño Costero. Urge contar con un plan nacional de infraestructura, pero basado en una apropiada selección y priorización de proyectos consensuados que cierren brechas y no correspondan a impulsos políticos como a veces apreciamos. Está claro, señor presidente, que hay que animar la discusión en torno a las estrategias, no sobre diagnósticos que ya son demasiados y van hacia lo mismo. Se avanza con prioridades y objetivos que van sumando. Se necesita un gobierno que sea gerente general y gerente de operaciones, y a la vez, es decir, que suba y baje del balcón para ver el horizonte, pero que baje rápido para trabajar, porque una compilación de diagnósticos y declaraciones, pero sin ejecución, solo nos frustra y nos retrasa. Hoy se tiene mayor certeza de que es indispensable sumar tecnología y atraer talento para ir modificando la estructura productiva del país. Además, el Estado debe disponer de fondos para financiar diversos proyectos y en ellos convoque a las universidades y a las empresas que aportan también capital para estos fines. Ello debería convertirse en una política de Estado. A lo largo del plazo necesitamos una economía más balanceada en diversos sectores para que el Perú se integre al mundo, no solo como productor de materias primas, sino como parte de cadenas de valor multinacionales. Como país no participamos de ese nuevo modo de producción y ahí es donde se generan las ganancias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. No son el minuto adicional. Congresista Pacori, 2 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. El congresista Ochoa me está pidiendo interrupción. Congresista Ochoa. Presidente, el problema, presidente, de las facultades es que a veces asumimos que estamos ante un nuevo gobierno. Y eso no es verdad, presidente. Estamos ante el ejercicio de un gobierno que está en continuidad. O sea, eso es un punto clave que tenemos que poner en referencia. Pero cuando se legisla, presidente, solamente en favor de las grandes empresas, cuando se legisla de espalda al Estado, presidente, denuncias inmediatas como la de hoy día podemos evidenciarlos.
El día de hoy, presidente, todos los cusqueños nos hemos enterado que un área de intervención del cerro de la montaña Siete Colores ha sido concesionada. Claro, porque no se legisla con la población que está en el entorno. Una maravilla, presidente, que nos ha regalado la naturaleza, que hoy probablemente esté en absoluto riesgo. Y aquí un llamado a la Comisión de Cultura y a todas las demás, y a la Comisión de Energía y Minas. Nuevo Perú ya presentó un proyecto en ese sentido, pero no hay que legislar de espaldas a la población. En ese sentido, presidente, también quiero señalar que hay una modificación respecto al tema. ¿Le podemos dar la segunda interrupción? Ya. Para que se trate de ceñir en el minuto de interrupción. La segunda interrupción, congresista Ochoa. Muchas gracias, presidente. El otro punto, presidente, es que también dentro del sistema educativo están efectivamente los CESPROS descolgados, que no tienen una razón aparente dentro del propio sistema educativo. Mucho más aún, presidente, cuando ahora, ojalá, felizmente, el ministro ha sido responsable de esa área. Pero, presidente, ojalá, si las facultades se dan realmente, por ejemplo, el tema de las facultades para poder legislar en torno a los CESPROS, esta sea con procesos participativos. Nosotros tenemos el proyecto de ley, presidente, que el 28 de junio lo vamos a discutir con los CESPROS. Pero aquí también ya se está pidiendo facultades en torno a ello. Y ojalá el Ejecutivo tenga la vocación de empezar esa legislación con los propios docentes, trabajadores de este espacio educativo como son los CESPROS, presidente. Que la legislación que se haga no se haga de espaldas al pueblo para no seguir denunciando casos como por ejemplo el de Siete Colores en el Cusco, presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Pacori, puede iniciar, por favor, 2 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Lo que hoy vamos a destacar son las ausencias que tiene este periodo de facultades. Una de las principales ausencias que tiene este periodo de facultades está relacionado a los efectos climáticos, que lo vivimos constantemente en el país. Se ha presentado el periodo de facultades para la reconstrucción con cambios. Se le ha dado las facultades necesarias al Ejecutivo. Pero se ha olvidado los efectos climáticos que ahora y que año a año lo vive el sur del país, como es el tema del friaje y las heladas, señor presidente. No hay medidas sostenibles para poder atender en el momento oportuno y de manera sostenible el friaje y las heladas. En la región de Puno se ha declarado el estado de emergencia en 5 distritos, tras haber conocido de que ha habido 6 personas fallecidas. Solamente a 5 distritos. Eso nos hace ver de que no hay políticas públicas sostenibles, porque esto se da cada año a año para poder atender el fenómeno climático que tenemos en el país. Esta es una de las grandes ausencias que el Ejecutivo no ha querido considerar dentro de este periodo de facultades y que sí ha debido de ser considerado, señor presidente. Este periodo de facultades nos dejan algunas preocupaciones que van en el camino de cómo más bien hacemos sostenibles las inversiones en el país, pero inversiones para todos y todas los peruanos, de manera equitativa, y no a medida de las grandes empresas transnacionales. En ese sentido, señor presidente, no se habla absolutamente y no se ha dicho nada sobre la diversificación productiva. La diversificación productiva es un mecanismo necesario que se tiene que aplicar para el mediano y corto plazo del desarrollo de nuestra economía del país, y esto no se ha considerado. Y al contrario, lo que se nos ha traído... Culmine, ¿cómo no? Al contrario, solamente se nos ha traído a este periodo de facultades mecanismos, por ejemplo, para poder garantizar mecanismos de contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas transnacionales. Así, en esas condiciones no podemos darle las facultades al Ejecutivo que nos está pidiendo. Al contrario, creemos que hay que empezar a repensar el desarrollo de las inversiones en el país y que de esto no se haga de espaldas a la gente, que no se haga de espaldas para todos los peruanos. Esto, por ejemplo, señor presidente, es una de las grandes y principales preocupaciones que tenemos dentro del nuevo Perú, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, congresista. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Sobre la parlamentaria priista. Tiene 7 minutos. 7.
Gracias, presidente. Primero, voy a hacer uso de todo el tiempo de mi bancada. Voy a dar el uso de una interrupción al congresista Alberto de Belaúnde. 25 congresista minutos, de Belaúnde tiene una interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Sí, yo quisiera destacar un elemento del pedido de delegación de facultades que creo que es importantísimo y que creo que vale la pena que todos los congresistas apoyemos, que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, particularmente con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Hay en este Congreso, desde el 2016, un proyecto de ley multipartidario, apoyado por el Frente Amplio, el Nuevo Perú, Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio, la bancada de congresistas independientes, entre otros, que lo que busca es actualizar nuestro Código Civil para que esté a la altura del nuevo paradigma en temas de derechos con discapacidad, que es el que se encuentra en el tratado internacional que hemos ratificado al respecto. Lamentablemente, en casi 2 años no hemos podido ponernos de acuerdo en impulsar este tema. Y es fundamental porque se deja la mirada asistencialista de las personas con discapacidad y se pasa a un acompañamiento que garantiza más autonomía. Entonces, le pediría el segundo minuto, congresista. Sí, correcto. Siguiente interrupción. Esto, a su vez, no se limita a este periodo parlamentario. En el Congreso anterior, una comisión especial con integrantes de sociedad civil, del Congreso de la República, del Ejecutivo, que hizo una propuesta. Y hasta ahora este tema está pendiente. Yo sé que al costado de reactivación económica y de temas macro, este tema podría pasar desapercibido, pero es esencial para miles de peruanos que lo que buscan es tener mayor dignidad y mayor autonomía en su vida cotidiana. Entonces yo le pido a la representación nacional que podamos apoyar este aspecto de la delegación de facultades. Gracias, presidente. Gracias, colega. Gracias. Congresista Velázquez puede iniciar su participación. Presidente, vamos a hacer un nuevo esfuerzo para otorgar facultades delegadas. Es cierto que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado que en el tema de materias de facultades delegadas las autorizaciones no tienen que ser taxativas, pero tampoco genéricas. Mire, yo tengo aquí la mano las facultades delegadas que le dimos al gabinete del señor Zavala. ¿Saben cuántos decretos legislativos procuraron? 112 decretos legislativos. 112 decretos legislativos. ¿Para qué le digo? ¿Y qué decretos legislativos dictaron? Para modificar el Código Penal, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, medidas de simplificación administrativa, prevención y detección, sanción de lavado de activos, terrorismo. Se nos hacen conocidas todas estas materias de delegación. Para perfeccionar el fraccionamiento de deudas tributarias de la SUNAT, decreto legislativo que modifica la ley del impuesto a la renta, decreto legislativo que perfecciona diversos regímenes especiales de devolución del impuesto general a las ventas, decreto legislativo que modifica el impuesto a la renta. O sea, tenemos un gobierno que en 2 años ha pedido, con esta la tercera vez que pide facultades delegadas, han dado 112 decretos legislativos. Inclusive aquí estoy viendo uno de los decretos legislativos a propósito de la justificada preocupación de algunos señores congresistas, decreto legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, decreto legislativo 1323. Entonces, presidente, a mí me parece que hay un desorden en el gobierno. Y lo que hoy día estamos entregando, si bien es cierto, el tribunal ha dicho que las facultades delegadas no tienen por qué ser taxativas, pero tampoco tan genéricas. Porque lo que nos muestra, el inventario que nos muestran estas facultades, estos 112 decretos legislativos, es que en el Ejecutivo no tienen los equipos para legislar bien. Y hay cosas que el Parlamento se debe reservar, hay cosas que el Parlamento se debe reservar para sí. Por ejemplo,